¿Qué es una fobia específica? Es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la presencia de un miedo intenso o una ansiedad significativa tras la exposición a ciertos objetos o situaciones específicas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales nos dice que el sujeto evita la situación u objeto que le causa fobia, pero si no puede evitarlo, le genera un intenso miedo o ansiedad. Generalmente esta fobia se desarrolla en la primera infancia, mayoría de las veces antes de los 10 años. En ocasiones se desarrolla tras un evento traumático como una mordida de un animal, observar a otros sufrir un trauma como una caída o por la información recibida por los medios, como noticias de catástrofes aéreas. A pesar de lo anterior, muchos quienes padecen esta fobia no recuerdan su origen. Hay que tomar en cuenta que el miedo es una experiencia muy común para los seres humanos y se trata además de una experiencia que tiene un importante valor adaptativo para la supervivencia de la especie. Cuando estas sensaciones de miedo se experimentan en situaciones que no suponen una amenaza real, nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo. Para conocer los criterios diagnósticos, utilizaremos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5. Criterio A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. B. El objeto o situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. C. El objeto o situación fóbica se evita o resiste con miedo o ansiedad intensa. D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación fóbica. E. El miedo, la ansiedad o la evitación dura 6 meses o más. F. Causa malestar significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de la vida. Criterio G. La alteración no se explica mejor por síntomas de otro trastorno mental, como los de tipo pánico, síntomas incapacitantes, objetos o situaciones relacionadas con obsesiones, recuerdos de sucesos traumáticos, etc. Según el DSM-5, es común que los sujetos tengan múltiples fobias específicas, ya que aproximadamente el 75% de las personas temen a más de una situación u objeto. Según el CIE-10, lo primero que siente una persona con fobia específica es temor, ansiedad y miedo, con reacciones corporales como sudoración, temblores, aceleración del ritmo cardíaco. ¿Cómo se interviene una fobia específica? Usaremos la terapia de exposición mediante realidad virtual. En el campo de la psicología clínica, la utilización de esta tecnología implica que podemos disponer de simulaciones de la realidad para llevar a cabo tratamientos psicológicos. Ha sido especialmente favorable en las fobias, siendo eficaz en el tratamiento de diversas fobias específicas como acrofobia o miedo a alturas, fobia a volar, claustrofobia, fobia a insectos y fobia a conducir. Diversos estudios han demostrado que la exposición a la realidad virtual es más eficaz que la exposición en imaginación e igualmente eficaz a la exposición en vivo. Además, los resultados conseguidos se mantienen a largo plazo. La realidad virtual constituye un formato de aplicación de la terapia de conducta y constituye una alternativa a la exposición en vivo estándar. Además, ofrece un nuevo paradigma de interacción donde los usuarios no solo son observadores de imágenes, sino participantes de un mundo virtual. ¿De qué se trata? La técnica de exposición con realidad virtual consiste en recrear la situación temida mediante tecnología. Las ventajas de este tipo de terapia son múltiples, pues se puede anticipar y diseñar la situación que se quiere en cada momento y además se puede realizar en la consulta. La realidad virtual permite recrear diferentes ambientes en los que la persona puede interactuar con sus miedos mientras está en un medio seguro y protegido como es la consulta. ¿Qué se necesita? Lentes de realidad virtual.
con una pantalla que emita una imagen frente a los ojos del paciente. Dado que las imágenes abarcan todo el campo visual solo con mover la cabeza, se genera una sensación de inmersión, de estar en la situación. Combina la utilidad de la tecnología con la confianza y el vínculo que se establece con el terapeuta. Daremos un ejemplo de tratamiento mediante realidad virtual para la fobia volar de un estudio de caso. Se realizaron 8 sesiones. La 1 y la 2 en informar el diagnóstico, detalles de la fobia y seguridad de los aviones. De la 3 a la 8, la terapia de exposición, registrando niveles de ansiedad antes, durante y al finalizar la terapia. Se utilizaron 3 escenarios. El primero fue preparando las maletas en casa, el segundo en el aeropuerto esperando la salida y el tercero en el avión preparado para despegar. No solo se centró en la ansiedad a volar, sino todo lo que ocurre antes de hacerlo. Como resultado, la terapia no solo logró inducir ansiedad, sino también reducirla a través de la exposición virtual. Los resultados indican que el tratamiento mediante realidad virtual fue eficaz. Fobia en casa. Hay situaciones u objetos que le provocarán respuestas en su cuerpo, entre las que pueden ser palpitaciones cardíacas aceleradas, sudoración, temblores, náuseas y tensión muscular. Para que usted pueda calmar y controlar de mejor manera estas sensaciones, le recomendamos practicar el siguiente ejercicio. Respiración diafragmática lenta. 1. Inhale lentamente llevando el aire hacia abajo, hinchando un poco el estómago sin mover el pecho. Retenga 5 segundos el aire en esta posición. Finalmente exhale lentamente hundiendo un poco el abdomen y repita. Es importante que practique para dominar la técnica. Pruebe practicar en diferentes posiciones. Cuando ya logre dominarla, esta técnica le ayudará a reducir sus síntomas a voluntad y también a comprender que su problema es algo que puede controlar y que sus sensaciones no suponen ningún peligro para usted. Le recomendamos además practicar actividades que trabajen su atención y respiración, como lo son el yoga y la meditación. ¿Cómo se puede prevenir la aparición de una fobia específica? Como se describió anteriormente, una fobia específica se desarrolla a temprana edad. Diversas teorías que explican las fobias tienen como punto común que las experiencias tempranas generan aprendizajes frente a un estímulo, el que, en este caso, provocará un miedo desproporcionado. Y si bien los eventos traumáticos son difíciles de prevenir, es de vital importancia que tengamos las siguientes consideraciones. Evite exponer a niños y niñas a situaciones traumáticas. No transmita más miedo de los que sienten frente a una situación. Valide el temor y transmita seguridad. Es de vital importancia que para prevenir el traspaso de fobias a las distintas generaciones de la familia, debe existir un espacio de diálogo, donde se explique e informe a todo el entorno cercano de qué se trata la fobia. Incluya a toda la familia e interesados en el o la paciente con fobia, mostrando la historia natural de esta, para así generar redes de apoyo y una cultura de autocuidado. Gracias por su atención.